Yo partiré de exposiciones, catálogos, libros que hizo hace muchos años, en finales de los 80, principios de los 90, en España, en Francia, alrededor del franquismo, de la posguerra, sobre artistas que han vivido este momento. Aquí hablaré después. ¿Y por qué más luz? Plus de lumière. Más luz de esta forma recorriendo el último grito de Goethe. Mehr Licht, es la última frase que dijo Goethe. André Breton comienza su discurso del 26 de enero de 37 en un mitin del POI, del Partido Obrero Internacionalista, sobre el segundo proceso de Moscú, hablando también de la guerra civil española, asociándolo con el más conciencia de Karl Marx. En marzo del año siguiente, Breton vuelve a pronunciar plus de lumière, más luz, en su libro, su antología fundamental, Trajectoire du rêve, una antología de los sueños desde la antigüedad hasta hoy, donde se habla también del souvenir, del avenir, del recuerdo, del futuro. Y cita otra vez en eso de homenaje a Freud que tiene que huir Viena, huyendo de los nazis para ir hasta Londres. En contra de la mentira, de la trampa, de la calumnia, de la servilidad, del crimen puesto al servicio de las fuerzas oscurantistas, tanto en el este como en el oeste de Europa y en el sur, en España. Se trata de luchar, dice Breton, por la luz que, lo cito, solo puede conocerse tras tres vías: la poesía, la libertad y el amor. Volvemos un viejo tema recorrido del surrealismo y de Breton, de los vasos comunicantes, mezclando Rimbaud, changer la vie y transformer le monde, más política, transformar el mundo. Aquí se puede ver dos catálogos que he publicado, uno sobre el surrealismo de la guerra civil española, que son en el Museo de Teruel, pero que ha ido, no me acuerdo en qué ciudad después, y Ciudad de Ceniza. Ciudad de Ceniza, que hizo con Juan Manuel Bonet sobre la posguerra. Empezó con este título porque siempre hay que empezar con los poetas. Este título es el de un gran poeta de Barcelona, Juan Eduardo Cirlot, uno de los críticos más importantes de su generación, sino el más importante de la posguerra, pero también uno de los poetas más secretos. Cito este poema que es de 47-49. Hay días solosamente, días lentos, días llenos de muerte descendida. Y yo me asomo al balcón. Desde ahí veo la ciudad cenicienta que respira el gris conmocionado de los aires, la atmósfera agriatada que soporta. ¿A qué desolación, a qué destino pertenecen sus lívidos inmuebles, sus agotados turnos de trabajo? El rostro transparente de la nada contempla como yo tanta tristeza. Hace años, para una exposición para el Museo de Lyon, hizo todo un capítulo, toda la parte española de estos años 44-59. Es una exposición que se llama A partir de cero. Cómo la pintura puede renacer después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo he traducido para mi amiga Annie Cohen-Solal, que está aquí, porque lo prefiero leer en francés, es mi traducción. Il y a des jours qui sanglotent, des jours lents, jours pleins de morts descendus. Je me mets au balcon. De là, je vois les villes cendrées qui respirent, le gris commotionné des airs, l'atmosphère craquelée qui supporte. À quelle désolation, à quelle destinée appartiennent ces livres immeubles, ces factions de travail épuisées, ces passants fidèles? Le visage transparent du néant contemple comme moi tant de tristesse. Ville de sang, Ciudad de Ceniza, podría ser... ¿Cómo podríamos soñar más una introducción colectiva, una poética de la posguerra española, a la vez imaginaria y real? En el colofón del libro primero sobre el surrealismo de la guerra civil, había puesto un tract, un manifiesto de la Internacional Letriste, que es poco una posteridad del surrealismo en la posguerra, filmado entre otros por Guy Debord, que va a ser el padre del internacional situacionismo,
il faut recommencer la guerra en España. No voy a leer todo el texto, hay que volver a empezar la guerra en España. Había sido el colofón de eso. El mismo Guy Debord, muchos años después, y es un poco el tema de la charla que voy a tener, empezando a hablar de cosas antiguas, pero no quiero tampoco alejarme demasiado sobre esta cosa. Para hablar de la próxima exposición que estamos haciendo, tengo que publicitar lo que estamos haciendo como director de museo sobre Alfred Jarry, sobre Ubu Pintor, Ubu Rey Pintor, y Alfred Jarry de las Artes, que se inaugurará en final de noviembre de este año. Y Guy Debord subraya la importancia de dos palabras importantes, de dos escritores muy importantes que han dejado una ideología kafkaína y Jarry-ubuesque, para decir las cosas totalmente absurdo. Dice Guy Debord, il est puesto en français pour le traduire, on admet facilement depuis plus de 60 ans, et même sans l'avoir lu, que Kafka annonçait une grande part sinistre de l'esprit de ce siècle, de même que l'on s'est depuis longtemps refusé à admettre que Jarry en annonçait une part beaucoup plus énorme. Ce sont ceux qui savent ce qui se passe dans le monde. ¿Dónde está? Podemos admitir con facilidad desde más de 30 años, estamos en los años 60, y sin haber leído estos autores, que Kafka anunciaba una parte sinistra del espíritu de este siglo. De la misma manera que no lo sabemos demasiado, hay que admitir que Jarry anunciaba una parte más todavía enorme. Son los dos que saben lo que se pasa en este mundo. Pasaré poco tiempo sobre estas cosas antiguas mías, porque hablamos del 50 aniversario del franquismo y no de la guerra civil, pero son frases que pueden tener mucha consonancia hoy en día. Lo que es importante otra vez de empezar con un poeta, René Char, gran poeta, gran resistente durante la Segunda Guerra Mundial, que no hacía poesías de circunstancia, pero que luchaba con las almas, que tuvo también muchos compromisos filosóficos con su correspondencia con Albert Camus o con Heidegger también. Eso es una ilustración de un libro de 37. Disculpa, porque se ha corrido desde el catálogo, era una pequeña viñeta en grande, parece, de Valentin Hugo. Un poco viejo, un poco cursi, Valentin Hugo, y a pesar de a mí me encanta que ilustra este poema, que que tiene una dedicas al pueblo, a los niños, aux enfants d'Espagne. El final de la dedicatoria: incomparable boucher, honte, 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 enfant d'Espagne, j'ai formé ce placard alors que les yeux matinaient de certains d'entre vous n'avaient encore rien appris des usages de la mort qui se coulaient en eux. Pardon de vous dédier avec ma dernière réserve d'espoir. Esta esperanza también puede ser de una gran actualidad. Incomparable carniceros, vergüenza, 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 niños de España. Realizado este cartel mientras los zorros matinales de algunos de vosotros todavía no habían aprendido nada de los usos de la muerte que se filtraba en ellos. Resumiendo un poco el contenido de esta primera exposición sobre el surrealismo de la guerra civil, se publicó muchos tracts, muchos panfletos colectivos de André Breton, de Georges Bataille, de su revista, que es una revolución a la vez real y imaginaria, esta visión que han tenido de la guerra civil española, muchos veniendo a luchar aquí en España. Se publicó ya en 33 un pamphlet, Au Feu, donde se elogia los fuegos, los incendios de las iglesias en 33, 34. El 20 de julio 36, il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Arrêtez Gilles Robles. Y no hay libertad para los enemigos de la libertad. Poco después, el 20 de agosto, neutralité, non-sens, crime et trahison. Neutralidad sin sentido, crimen y traición. Paul Éluard
Hemos dedicado con Malen Gual, que saludo, que está aquí, una exposición dedicada a Paul Éluard, que se acaba, no se acaba, pero también es un capítulo, el viaje que hace aquí en Barcelona, a la víspera de la Guerra Civil, presentando una exposición de Picasso hecho por Adlan, y publicó un poema en la revista comunista, en el periódico L'Humanité, noviembre 36, que va a ser objeto también de un libro de lujo con grabados de Picasso. Stanley William Mater, el gran grabador inglés, militante antifascista que había estado en España en el 37, publica Solidarité también al profit para la República, con grabados de Yves Tanguy, Joan Miró, Picasso, entre otros. Y eso es bastante internacional dentro de este movimiento que a partir de los años 30 va a ser un movimiento muy internacional. En Perú, el gran poeta César Moro con Emilio Adolfo Westphalen, entre otros, publican de forma clandestina 5 números de la revista CADR, Comité de los Amigos de la República Española. Mariló, inglesa, y su marido Juan Brea, cubano, vienen a combatir, publican sus notes sur la guerra civil española. Georges Henin, el gran surrealista de Ripsia, publica en José Corti Des raisons d'être, que no se puede traducir, un título tan bonito. Publica miembro de un grupo Art et Liberté. Se hizo hace pocos años una exposición en Reina Sofía que venía del Centre Pompidou, una revista Les Humbles, donde publica poemas sobre Vive la Catalogne. Francis Bott, un suizo, Theodor Frankel, Gustav Munch Petersen, un danés, Benjamin Perret, todo esto el mundo ha venido a combatir aquí, muy implicado en esta guerra civil española. He elegido algunas imágenes, un té chez Franco, un té en Franco, un dibujo magnífico de André Masson, que ha vivido aquí en Cataluña, en Tossa de Mar, entre 33 y 36, y que hizo una serie muy subversivos de dibujos donde se ve Franco, Hitler, etc., a menudo con referencia a la figura de Uburé, que voy a hablar un poco después. Esto que hace la portada de la revista Clé, revista trotskista surrealista, 2 años después, un cuadro que había expuesto en este momento. He elegido algunas obras expuestas. Francis Picabia, la guerra civil española, que se había expuesto. Había una manifestación contra Chamberlain en Londres, de los surrealistas, de todos los movimientos, y algo que había reproducido solamente una imagen en blanco y negro que venía de una revista de la época, y he encontrado hace poco, es porque le he puesto un cuadro del gran pintor Sierski, checo, se llama La muerte de García Lorca. Pero entramos en una parte de estas exposiciones, una parte más contemporánea, porque es el centro de la exposición futura, y la relación de Picasso con Uburé, con Jarry. Aquí he puesto, por supuesto, unas de los 2 grabados que no tenían que ser postales, Sueños y Mentiras de Franco por Picasso de 37. Al lado, nuestro amigo Corbusier, que va a entrar en la exposición de noviembre, y Corbusier normalmente todo el uso de Ubu en esta época es un uso más de ultraizquierda y de izquierda, o de contestación, de crítica de las dictaduras del momento. Corbu es más dentro del mundo del poder, porque es un arquitecto, quiere trabajar con Vichy, con Pétain, con Mussolini, etc. Y a pesar de eso, tiene toda una serie de obras, porque lo sabréis en noviembre, gracias a Maïsa Navarro, que está aquí, porque es un gran especialista de Corbusier y nos hace un artículo magnífico y totalmente inédito. Hablaré de Ubu después, pero la fascinación que tiene la recepción de Jarry, de Ubu, que ha tenido una fascinación de parte de sus contemporáneos, de los pintores, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Gauguin, pero también de Mallarmé y de muchos otros. Y después de su muerte, su uso por Ambroise Vollard de un Ubu anticolonial, antiguerra de la Primera Guerra Mundial. André Breton ya empezó a escribir textos sobre Jarry. Miró también conocía muy bien
había todo un capítulo de exposición Miro Picasso que hemos consacrado. Aquí he puesto cosas de Picasso, porque estamos aquí en su casa. Ya en 1905 hay una caricatura donde se ve la imagen típica del padre Ubu junto con sus amigos. Un retrato de Jarry que tenía en su propia colección. Aquí mismo un retrato de Jarry en pirogravure, hecho por la portada de un manuscrito de Gestes et Opinions du Dr. Fosrol, de la colección de Tristan Tzara, el padre del dadaísmo y muy cercano también a Picasso. Y al lado, un Ubu un poco de 40, totalmente inédito. Hay otro ejemplar que está en una de las revistas del Colegio de Patafísica, quizá en los años 50, viene de un familiar de Picasso. Y estamos en 40, ya los nazis están en París, esta figura de Ubu está muy presente. Aquí vuelvo al pasado porque hay muchos pintores que han tratado este tema, porque aquí hay 6 cuadros que son de 1,20 m por 40 más o menos, que seguramente que eran cosas de decoración del teatro de Pantin, seguramente de Bonnard, de Pierre Bonnard, el gran amigo de Picasso, que hace la decoración de Uburré, que hace las marionetas también junto con Jarry y con la música famosa de Claude Terras. Quito una descripción de Ubu esta mañana y le he puesto, porque no tenía ganas de tiempo de escribirlo directamente en español, le he pasado al traductor a ver cómo es. Físicamente se parece a un animal, cara porcina, nariz semejante al hocico superior de un crocodilo. Es hermano de la criatura marina más estéticamente horrible, el cangrejo, herradura, el límuro. Moralmente, Ubu es un anarquista completo, con los atributos del hombre: cobardía, suciedad, horror. Fue antiguo rey de Polonia y de Aragón, conde de Mondragón, conde de Sandomierz, marqués de Grégoire, casado con Victoria Ubu. Ubu es un príncipe, un grande de este mundo, es fundador de esta filosofía excepcional, la patafísica. Dice: ¿pero qué es eso de la patafísica? Exclama Acras, unos personajes de Uburré, el gran coleccionista de poliedro en Ubugoku. Ubu, fundador de esta ciencia, permanece voluntariamente enigmático. Se limita a responder: la patafísica est la science qu'on a inventée, car sa nécessité se faisait ressentir généralement. La patafísica es una ciencia que hemos inventado y cuya necesidad se había sentir generalmente. ¿Pero qué es eso, la patafísica? Implora Acras. El doctor Fosrol revela el secreto: la patafísica es la ciencia des sciences, es la ciencia de las ciencias. Pero, ¿qué más? Para Ubu, 2 principios gobiernan el mundo: la máquina para descerebrar, la máquina de cerveler, y la pompe de la finance, la bomba de las finanzas. Esta pareja funciona como vasos comunicantes. Cuanto más se descerebra, más insa la pompa finance, la bomba de finanzas. Esto fue perfectamente comprendido en su paranoia crítica por Salvador Dalí, o más bien por Avida Dólar. El descerebramiento es la condición para aspiración financiera. Cuanto más se acelera, más domina la finanza del mundo. Ubu profetiza la globalización y el apocalipsis encefálico. La finanza substituyéndose al pensamiento. Un mundo donde el pensamiento ha desertado, perdido para siempre, ardiendo como un neumático viejo en un terreno baldío. Un mundo que celebra el reinado imperial del rentista. Acabo con este retrato que se puede hacer de Uburré, que vais a la exposición adelante algunas imágenes. Tenemos la suerte de tener esta obra enorme de cómo este personaje ubuesco de Maxence, época final de edad, principio del surrealismo, que nos presta el Centre Pompidou. Y pongo esta imagen en la exposición. Tendremos toda una parte bastante inédita con muchas fotos de una puesta en escena de
Ubu enchaîné, que nunca se había puesto en escena y que Sylvain Itkin, miembro del grupo Octobre, donde está, que pone en escena Sylvain Itkin con el grupo Octobre, que es amigo de Jacques Prévert, de Duhamel, de Roger Blanc, el actor también, con la decoración de Maxence que vamos a ver y que editan una plaquette, un libro colectivo, donde colaboran muchos surrealistas, André Breton, Guy Rosset, Georges Junier, Benjamin Perret, Pierre Mabille, Éluard, Itkin el mismo, Gilbert Lely, el gran especialista del Marquis de Sade, Henri Pastoureau, el padre del famoso historiador de los colores, o Léo Mallet, el escritor conocido. Trocitos de este libro, dans la mesure, affirme Breton, où à la volonté de domination de toute épreuve du bureau, en la voluntad de dominación en toda prueba de Ubu enchaîné da un pendiente de una voluntad de servilidad a toute épreuve. Los textos son muy políticos. Esto se mise en scène se hace al mismo tiempo que el pabellón español, donde se enseña, entre otros, Le Faucheur de Joan Miró y Guernica de Picasso. Y quien este libro estima que la obra de Picasso constituye una declaración de guerra, un acto de ruptura, que nous pourrions le plus décisif possible, que queríamos el más decisivo posible. Y Henri Ainet ve en Ubu le prototipo moderno du dictateur. Por eso todo eso se sabe bastante, pero dentro de esta brochure hay dibujos fantásticos, uno acompañado de un poema de Pablo Picasso, con esta figura grotesca de Ubu. Recordáis que hemos dedicado hace pocos años una exposición a este aspecto menos conocido, y el retrato de la madre Ubu, que es por Joan Miró, inspirado de las viñetas de Bonnard que acompaña al Almanach du Père Ubu de 1900 y 1901, que nuestro compañero Joseph Massot dedica todo un artículo en el catálogo que estamos editando con nuestros equipos editoriales. Aquí pongo, se ve los actores de esto. Hay muchos amateurs, la mise en scène y los décors fabulosos, que tenemos los bocetos de Max Ernst en la exposición y también fotos inéditas de esta puesta en escena de 1937. Pero me quedo en esta época dramática, por supuesto. Estamos en 37, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, y un amigo mío, muerto por mala suerte, Jean-Paul Morel, gran especialista, entre otros, de Jarry, me mandó un texto inédito de André Suárez, un escritor francés, que es una carta que escribe al gran escritor, director de la NRF, la Nouvelle Revue Française, Jean Paulhan, el 11 de enero de 40, en plena época de ocupación de los años sórdidos, cuando exactamente escribe Picasso Le désir attrapé par la queue, que es una pieza de teatro donde se habla del hambre, se habla de la dictadura, se habla de muchas cosas así, y que es muy jarriquiana esta pieza. Pues pone en escena dos personajes, Charlot, que acaba de salir, le dictateur, en español es el gran dictador o el dictador, y Hitler. A los injurios de este último, Charlot responde calmamente. Ve en el Führer, en Hitler, el modelo perfecto del alemán, ironiza sobre el nombre de su capital. Se llamaría Todesburg ou Nichtstadt, ciudad de la muerte, cité des morts, o ville du néant, ciudad de la nada. Se burla de sus pretensiones, sus sangrantes proyectos. Hitler quiere matar a todos los sabios, donde no se quiere molestar con ellos, las mujeres,
que hace desilusión a los niños. Charlot n'hésite pas, yo estoy leyendo esta totalmente inédito de este escritor, Charlot n'hésite pas a employer, utiliza muchos juegos de palabras, no muy sutil, para poner en dérision el sinistre bouffon. Demain, l'Europe me devra plus encore. J'ai vaincu. Mañana Europa me debería mucho más todavía. He vencido. Charlot le pregunta, 20 seulement, juego de palabras, vaincu et vaincu, 20 culo. Entonces había que poner notas. Et je vaincrai, je refais la carte à ma guise. Voy a vencer, voy a hacer el mapa del mundo como quiero yo. Charlot le dice, ¿qué carta? La carte du pain, la carte du lait, que son las cartas para pedir el pan o la leche durante estos años de disette durante la ocupación. Hitler quiere aneantir, quebrar todo, Europa y América, todo el mundo. Solo il subsistera, qu'elle se croit, pense qu'il va substituir, va vivir solo porque se crea eternal. 5 minutos. Esta exposición, como toda exposición, creo que este proyecto científico-cultural de este museo está siempre ligado a esta relación que Picasso, sobre Picasso, la relación que ha tenido con Cataluña. Vemos todo un capítulo de la exposición sobre la fascinación que tiene, y siempre es algo que ver con Franco, el franquismo, esta fascinación por Ubu y por el humor negro, que es muy, muy cercano. No olvida que André Breton publica su Antología del humor negro, que es uno de los libros más importantes del siglo XX, donde reúne escritos de estos hombres, estos APACs, de estos gente muy singular que reinventan el mundo a través discursos filosóficos de humor negro. Pero dentro de la recepción de Jarry, he dicho que esta recepción de su vida durante la Primera Guerra Mundial, el Ubu anticolonial, el Ubu antes de todos, con Ambroise Vollard, el Ubu y la aviación, Ubu y la guerra de Ambroise Vollard, ilustrado por Bonnard, con Rouault y con dibujos de Jean Puig que vamos a tener, que es un pequeño faux marcado por el desastre, la dureza de la Primera Guerra Mundial, hace unos dibujos a la manera de Goya. Goya, que también podríamos hablar de eso, muy presente dentro del discurso sobre la guerra civil y sobre todas las guerras, los desastres de la guerra. Pero otro momento importante de recepción de Ubu, la importancia de publicar los libros y los libros de bolsillo. En 62, 63 se publica en francés y en inglés también. Todo Ubu, tout Ubu, y también otro volumen, el libro de poche, que lo decía todo el mundo lo compra. Muchos artistas, mucha intelectual, mucha gente del teatro, a partir de momento se empieza a reinteresar a Ubu. Hasta gente, no podíamos imaginar, Motherwell hace cuadros sobre Ubu, entre otros, y hay David Hockney también, leyendo las traducciones que han tenido mucho éxito en este momento. Viendo en la casa de mi amiga Pilar Elmeric, me enseñó, hizo la primera traducción en catalán de Uburé, que no se publicó. Se ve aquí el manuscrito muy pequeño. Hizo los dibujos para la portada y se hizo una primera puesta en escena en el Coliseum Cúpula de Barcelona. Creo que ha sido solamente una noche. Lo invitaremos en noviembre para hablar de esta experiencia poco semi-clandestina. También no he puesto todo aquí, pero todo el mundo aquí en Cataluña, en Barcelona, sabe todas las puestas en escena que se ha hecho de Pau Barcelo, fotografiado siempre por Corita, con Pilar también. Y la famosa Operación Ubu de Bodea, que tendremos, espero, muchos documentos más o menos conocidos y algunas películas de amateur inéditas
de estos actos teatrales que han marcado la escena teatral de Barcelona, hasta, por supuesto, Ubu, presidente de Bodella también. Queremos cuidar también la parte musical de eso, porque en estos años 60 mucha gente ha interpretado la patafísica, cette science des exceptions et de l'exceptionnel, esta ciencia de, las de la excepción y de lo excepcional. Les Beatles, ahí todo el último álbum de Beatles, Jefferson Airplane, Soft Machine, muchos sacan esta referencia a Jarry y a Ubu. No sé por qué, pensando el año de la muerte de Franco, este mismo año hay un cantante belga o holandés, no me acuerdo, pero cantaba en francés con mucho acento. Dick Annegar tiene una canción el mismo año, no tiene que ver, pero bueno, tengo ganas de leerlo. Dans un pays pas très loin d'ici, dans un pays plat qu'un plat, aussi petit qu'un petit confetti, il n'avait pas de loi et chacun pour soi, il avait un tout petit zizi et un gros cul, le père Ubu. Yo podría cantar eso, pero me evito cantar. Quizá, porque me queda 2 minutos. Pero de homenaje al artículo que he vuelto a leer esta mañana de Numéro Transversal, de magnífico artículo de Joseph Massot sobre Miro, Ubu y la mère Ubu, subrayar la importancia del bâton à physique, du croc à finance, símbolo de la tiranía, escribe, y de las fuerzas de depredación económica, lo que decía en mi pequeño resumen que un poco improvisado esta mañana. La chanson du décervelage, mira, mira la máquina girar, mira, mira el cerebro saltar, mira, mira los rentistas temblar, coro, hurra, cuernos en el culo, viva el padre Ubu. He empezado con más luz y cierro esta pequeña charla con la Corne Gidouille. Muchas gracias.